Hermanos, un gusto encontrarnos de nuevo para seguir leyendo juntos este maravilloso libro del Padre Cantalamessa, La vida en Cristo. Y en la semana pasada conversábamos ya, dentro de la parte de la exhortación o de la vida nueva que nos propone el Evangelio, y hablábamos fundamentalmente, ¿se acuerdan ustedes?, de la caridad, ¿no? Hoy vamos a hablar de una hermanita de la caridad, que es la humildad, ¿sí? La humildad cristiana, la verdadera humildad. Y San Pablo lo dice con estas palabras: no se estimen más de lo debido, no se la crean, diríamos nosotros así en castellano, ¿no? En castellano nuestro, no se la crean, ¿no? En el capítulo 12 también de la carta a los Romanos, en el verso 3, Pablo le dice: no se estimen más de lo que conviene, pero tengan por ustedes una estima razonable. Y del verso 3 saltamos al verso 16 del mismo capítulo 12, y ahí Pablo le dice, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes, no presuman de sabios. Fíjense, entonces la humildad, y aquí nos metemos profundamente tratando de encontrar, diría el Padre Cantalamessa, la perla. Él compara con los buscadores de perlas de los mares del sur, allá, China, Filipinas, ¿no? Se meten bajo el agua, nadan profundamente para encontrar las perlas. Y en definitiva, fíjense ustedes, la humildad como el segundo valor para renovar nuestra vida en el Espíritu. Entonces, y fíjense, Pablo nos llama la atención porque hay dos maneras de ser altivo, ¿no? Va jugando obviamente con el bajar o subir, ¿no? Si yo me subo al caballo, como decimos nosotros, ¿no? La altivez, el agrandarse. Y fíjense que hay dos tipos de altivez: la de la inteligencia o de la voluntad. La altivez de la inteligencia es la presunción de la mente, que dice Pablo también tantas veces, ¿no? Pero también está la ambición de la voluntad, de poder, del poder. Entonces, en definitiva, ¿no?, la humildad es lo contrario de esto. Ahora miren, Pablo tiene una motivación profunda para esto. En el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, dice fundamentalmente hay que ser humilde porque Dios rechaza la soberbia, ¿no? O Dios reacciona contra el soberbio. Pablo nos cambia la mirada. Pablo dice, no, hay que ser humilde porque la humildad es verdad, ¿no? Entonces fíjense, Pablo compara, él habla de la sobriedad, y la sobriedad es hermana de la sabiduría, ¿no? Pablo dice, valórense de una manera sobria, de una manera justa, de una manera objetiva. Te lo vuelvo a leer: no se estimen más de lo que conviene, pero tengan por ustedes una estima razonable o justa, ¿no? Valorarse de manera justa, sobria, objetiva, verdadera. Y en ese sentido, fíjense ustedes, lo único propio que nosotros tenemos es el pecado. Todo lo otro es don. Todo lo otro nos ha sido dado. Recuerden todo lo que venimos hablando, ¿no? Hemos sido salvados gratuitamente, hemos sido amados por Dios, hemos sido inundados del Espíritu. Todo eso es regalo, hermanos, ¿no? Pablo por eso dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Eso está en la carta a los Corintios, 1 Corintios 4, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido, ¿no? ¿O se acuerdan ustedes en la carta a los Gálatas? Si alguno piensa que es algo, se engaña a sí mismo. Pablo dice, somos nada, pero nada amada, ¿no? Entonces fíjense ustedes, estimarse justamente, Y aquí aparecen las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: sin mí nada pueden hacer. Es decir, esta es nuestra realidad. Si no tuviéramos al Señor en nuestro corazón, seríamos una nada, seríamos solo pecado, solo perdición, ¿verdad? Entonces fíjense, Pablo lo dice también en la misma carta a los Romanos, ahí en ese capítulo 7 que ya conversamos, ¿no? Descubro que el pecado habita en mí. Yo que me la creía, resulta que lo único que tengo mío es el pecado, y me habita y no me deja vivir. Ustedes dirán, pero entonces estamos mal. No. Aquí justamente aparece la humildad. Un corazón humilde tú no lo desprecias. Decimos preciosamente con David en el Salmo 51. Ahí está la clave, hermano. La humildad
como decisión, la humildad como búsqueda, porque Dios ha querido revelarle el Evangelio a los humildes, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11, ¿no? Y aquí aparece un modelo, María. Fíjense ustedes, el Señor ha mirado la humildad de su servidora. Y fíjense, la palabra humildad en griego, pero también en el latín, tiene como dos aspectos. La humildad objetiva de lo que es, pero también la humildad subjetiva de lo que uno se siente. María no solamente se siente humilde, ella es humilde, pero en realidad lo experimenta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no es solamente la pequeñez real de nuestra existencia, sino también ese sentimiento de pequeñez. María, qué lindo modelo, ¿no? Porque ella se sabe pequeña, pero en las manos del Padre es capaz de cualquier cosa. Y acá te planteo una cosita. Digo, es lindo ser humilde. Hasta nosotros lo decimos, yo quiero ser humilde, o yo soy humilde, o yo... Pero fíjense, qué difícil es cuando otro te lo dice. Qué difícil es cuando otro te lo dice. O cuando yo digo, yo soy pecador. Sí, yo soy pecador. Pero viene alguien y me lo marca y me duele, ¿no? Por eso la humildad se manifiesta en las humillaciones, gente. La humildad se va moldeando en la humillación. Porque para mí es fácil reconocerlo, pero que otro venga y me lo diga, o que otro me marque que mi soberbia lo dañó, se pone bravo, ¿no? Y se acuerdan Jesús hablando con los fariseos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, él le dice, yo no busco mi gloria. Jesús no necesita que lo glorifiquen, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Y se acuerdan aquel bendito texto de la carta a los Corintios también cuando Pablo dice, hablando de las revelaciones, Pablo dice, yo he tenido revelaciones fantásticas, le dice, pero para que no me la crea, para que no me envanezca, para que no me vuelva soberbio, tengo un ángel de Satanás que me hiere, una espina que me lastima, ¿se acuerdan, no? Tremenda palabra de Pablo, es decir, el Señor lo ayuda a Pablo a ser humilde porque obviamente había puesto muchos dones en él. Entonces, gente, esto, ¿no? Cuando suframos alguna humillación, cuando alguien nos marque alguno de nuestros defectos, ahí es el lugar de la humildad, de decir, mira vos, el Señor me manda a este hermano para que yo me siga trabajando, siga buscando la profundidad de la vida nueva del Espíritu. Y terminamos con esto, Entonces la verdadera humildad, ya no por temor a Dios, sino por verdad nuestra, pero además por imitación de Cristo, hermano. Imitar a Jesús. Cristo es el humilde. Cristo es aquel que no se robó su condición divina, sino que se anonadó. Carta a los Filipenses. Cristo se humilló. Y entonces cuando yo me humillo puedo imitarlo a Jesús, ¿no? Fíjense, entonces la humildad no es ser pequeños, ni siquiera sentirse pequeños, sino hacerse pequeños. Decisión. Yo decido ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero imitar a Jesús, ¿no? Pequeño para ensalzar a los demás. En la palabra de Dios, toda la Biblia habla de la condescendencia de Dios. Te lo digo en griego, la sincataba, es decir, Dios se abaja para encontrarse con nosotros. Si Dios nos revelara su poder, desaparecemos, gente. Entonces Dios se abaja, se humilla, se achica, se hace palabra, se hace hombre, se hace cercano a vos para poder dialogar con vos. Así también nosotros, el Señor nos dé la gracia de vivir la verdadera humildad, no la falsa humildad, la verdadera humildad, porque Cristo es humilde y nosotros sus seguidores, movidos por el Espíritu, intentamos serlo.